esta tarde. Sean bienvenidos a esta casa de oración. Vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios. En primer lugar, vamos a pedirle que Él esté en medio de nosotros, que su Espíritu Santo nos haga entender y comprender su palabra en esta primera hora. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están presentes, como aquellos que se disponen a estar, Señor. También te pedimos que los traigas con bien, que los cuides, que al entrar a este lugar se olviden de cualquier situación adversa y que se deleiten en ti, porque sabemos que cuando nos deleitamos en ti, tú traes respuesta, traes solución, traes aquellas bendiciones, Señor, porque estamos probando que creemos en ti y que por sobre todas las cosas te queremos agradar más que a nada, Señor. Permítenos también que tu palabra que en esta hora vamos a estar exponiendo la podamos asimilar y tú nos des más hambre por saber, por conocer más de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos pues siéntense, hermano, siéntense. Ahorita vamos a leer la palabra, vamos a leer mucho de la palabra. Por eso no se extrañen si ahorita no les doy una cita. Pero vamos a entrar a un nuevo tema. Este nuevo tema es acerca de Dios. Bueno, ya vimos lo más que pudimos acerca de la palabra de Dios. Ya vimos cómo Dios se revela a través de ella, cómo hay una revelación general, pero también una revelación especial, que es propiamente su palabra. Vimos que necesitamos del Espíritu Santo porque Él fue el que la inspiró, y también necesitamos el Espíritu Santo para poderla interpretar. A esto es a lo que llamamos iluminación. A grosso modo, eso es lo que estuvimos tratando en estos últimos jueves. Yo espero que haya quedado claro lo poquito que vimos, hermano, porque realmente son temas muy amplios, pero ahora sí tratamos de dar lo más digamos, importante. Hay muchas cuestiones que podríamos meternos en ella, adentrarnos en ella, y le sacaríamos también mucho jugo a esas enseñanzas. Pero vuelvo a repetir, estos temas que ahorita vamos a estar tomando o tratando van a ser temas que nos deben de motivar a conocer, a aprender más de la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, solamente les voy antes de entrar de lleno al tema de Dios, estuve leyendo todavía del tema de la Biblia, cómo es que al hablar de inerrancia, ya habíamos mencionado este calificativo para la palabra de Dios, la inerrancia, que hace referencia a que no hay errores en la Biblia. Sin embargo, pues ahora sí, la gente que se encarga también al estudio de la palabra, pero que lo hacen con el propósito simplemente de contradecir lo que se dice ahí, pues han especulado y han dicho que sí hay errores en la palabra de Dios. Y marcan muchos, pero vuelvo a repetir, el propósito no es confundir, pero uno de los más comunes que ellos sostienen es que cómo es posible que Jesús haya dicho que acerca del grano de mostaza, que era el más pequeño de las semillas, y sin embargo, en realidad el grano de mostaza no es la semilla más pequeña dentro de los frutos, digamos, de la vegetación del reino vegetal. Entonces eso lo cuestionaban, ¿cómo es posible que Jesús haya dicho eso? Y bueno, el argumento para defender esta verdad que Jesús dijo es que Él se estaba refiriendo al entorno de donde Él
se desenvolvía, vamos a llamar su contexto social, y es que el grano de mostaza pues era un grano que se ocupaba en aquel tiempo, en aquellas tierras, y por ese hecho era el más pequeño, pero del que se ocupaba en aquellos terrenos, no a nivel, digamos, mundial o fuera del contexto social de aquel tiempo, sino que se estaba refiriendo específicamente al grano que usaban los agricultores exactamente en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces son cuestiones que dice uno, bueno, si los deja uno a simple vista diríamos, bueno, entonces sí Jesús está mintiendo, pero no estaba mintiendo si analizamos el contexto sobre el cual él estaba hablando. También les mencionaba acerca de lo que dijo Josué, ¿no? Bueno, lo que dice el libro de Josué, que el sol se detuvo, y eso pues no puede ser. El sol no se detiene, lo que se detiene es el movimiento de rotación de la tierra. Bueno, y así hay muchos otros ejemplos, pero vuelvo a repetir, para no entrar en confusiones, mejor los dejamos así. Si usted tiene la oportunidad de estudiar acerca de esto, estúdielo. Siempre hay respuesta a los cuestionamientos que los científicos se hacen de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es fiel y es verdadera. En la misma palabra de Dios dice que Dios no miente, y nosotros tenemos que creer que así es. Bueno, ahora sí, entonces vamos a entrar de lleno al tema de Dios. Es también un tema muy profundo, así como el de la palabra. Y bueno, vamos a empezar. Para empezar, vamos a mencionar acerca de los nombres de Dios. Yo sé que a lo mejor usted va a recordar, pues, algunos nombres que incluso en algunas alabanzas se mencionan. Por ejemplo, ¿usted qué nombre de Dios recuerda ahorita? Se le viene a la mente. Rafa, Jireh, Elohim, Siquén, Nisi, Shalom. Sí, Jireh. Hay muchos nombres, ¿verdad? Pero vamos a empezar con lo más sencillo. Estos nombres que vamos a empezar a ver son tanto sustraídos de la creación misma o son títulos que se le dan a Dios. Más adelante vamos a ver esos que ustedes mencionaron, pero vamos a empezar con lo más sencillo. Pero antes de empezar a mencionarlos, déjeme leerle esta diapositiva. Bueno, el subtema de esta enseñanza es los nombres de Dios en la Biblia. Bueno, en la Biblia el nombre de una persona es una descripción de su carácter. Es una descripción de su carácter. Si nosotros nos podemos analizar los nombres que les ponían a los hebreos o a los judíos, muchos de esos nombres reflejaban el carácter de esa persona. ¿Ustedes recuerdan de alguno? Hadassah, ¿qué significa, hermano? Princesa de Dios. Princesa de Dios. ¿Qué otro? Jacob, ¿qué significaba? El usurpador. Mara, amargura. Noemí, dulzura. ¿Quién? Noemí, dulzura. Ese no tengo. Moisés sacado de las aguas. Moisés sacado de las aguas. ¿Qué otro? Bueno, hay varios, ¿verdad? Qué bueno que ustedes recuerdan eso. Bueno, pues ahorita que esto que estamos recordando refleja el carácter de la persona que porta ese nombre. Increíble, ¿verdad? Increíble. ¿Cómo los padres de Jacob iban a saber que él iba a ser un usurpador? ¿Sí? ¿O qué otro nombre dijeron por acá? Mara.
¿verdad? Que significa amargo y que hace referencia a unas aguas que se encontraron los judíos en su salida de Egipto. ¿Sí? Entonces era común en la Biblia que el nombre de una persona describía su carácter. Vamos a ver, cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿en qué parte de la Biblia está eso? En el Padre Nuestro, ¿verdad? Mateo 6:9 me parece que ahí está el Padre Nuestro. Si alguien me ayuda. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias hermana Clara. Entonces dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y decimos esto, ya conocemos esa expresión, pero ¿qué significa la expresión santificado sea tu nombre? Bueno, ya no le voy a preguntar porque en la diapositiva, le iba a decir en la diapositiva, pero no se ve la diapositiva. Pero bueno, ¿ustedes qué entienden por santificado sea tu nombre? Loado, alabado. Loado, exaltado, ¿qué más? Adorado. Reconocer que Dios es sublime y es eterno, es grande. Reconocimiento a lo que Dios es. Está muy bien todo lo que ustedes están mencionando. Así es. Dice, cuando nosotros decimos esta expresión, estamos pidiendo que las personas hablen de Dios de una manera que lo honre y que refleje correctamente su carácter. Sí, eso es lo que nosotros pedimos cuando decimos esta expresión, que Dios sea exaltado, que se hable bien de Él, que sea honrado y que la persona que lo dice refleje correctamente su carácter. Quiere decir que en esa expresión, santificado sea tu nombre, va implícitas nuestras palabras, pero también nuestras acciones. ¿Sí? No nada más es cuestión de que aquí nosotros digamos, te adoramos, Señor, tú eres lo más grande, eres poderoso, eres santo, y que al salir de aquí, aunque aquí con nuestras palabras hayamos reconocido su santidad, pero allá nosotros reflejemos otra cosa, no reflejemos su santidad. Esa expresión, santificado sea tu nombre, entonces implica tanto lo que yo le digo con mis palabras, como lo que yo digo de Él con mis acciones, con mis hechos. ¿Sí? Eso es lo que Jesús les trató de decir a sus discípulos. Porque, pues aquí, incluso a veces cuando dirigimos la alabanza, una de las muletillas que más usamos es que el que dirige dice a su nombre y la gente dice gloria, ¿verdad? Y esa es una forma de exaltar, como dijimos, de santificar, de glorificar su nombre. Pero no está mal eso, pero también lo tenemos que corroborar con nuestras acciones. Que todo lo que nosotros hagamos sea para darle gloria a Dios, porque así también lo dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Y eso es algo que muchas veces nos falta a nosotros hacer. No tan solo santificarlo con nuestra boca, sino también a través de nuestras acciones. Hay otro pasaje que también nos habla acerca de eso. Perdón, nos está fallando la transmisión de la imagen, pero yo les voy a ir diciendo aquí.
todo lo que está en la diapositiva. El segundo pasaje que nos habla del nombre de Dios y de su importancia está en Éxodo, en el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Para nosotros, ¿qué significa esa expresión? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ok, gracias hermana Anita. Mi hermana Anita pone el ejemplo de un juramento, ¿verdad? Cuando decimos algo y no lo cumplimos, ¿sí? Es tomar el nombre de Dios en vano. Es muy válido esa interpretación. Pero también cuando nosotros decimos o leemos en la Biblia este mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, indica que no deshonremos la reputación de Dios, ni por palabras, ni por hechos. Nuevamente tienen que ver nuestras palabras y nuestros hechos. Pero lo importante es que no deshonremos a Dios. Ese es el significado, a grosso modo, de la expresión: no tomarás el nombre de Dios en vano. Quiere decir que no tan solo se refiere a un juramento, sino también lo que hacemos tiene que darle honra a Dios. De hecho, ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir algo. A Dios no le gusta que juremos ni que prometamos. Cuando una persona jura o promete, ¿por qué cree que lo hace? Porque no se le cree. Porque su palabra de esa persona ya no tiene tanta validez. Porque quizás a quien le está haciendo la promesa o el juramento ya le ha fallado con anterioridad. Esa es la razón por la que nosotros como humanos a veces tenemos que jurar o prometer. Pero a Dios no le gusta que usemos esas palabras. Jesús dijo: tu hablar sea sí, sí o no, no. ¿Verdad? Pero no dice: para que te crean, ve y promete. O para que te crean, ve y jura. Para nada Dios dice que debe decir. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser veraces. Lo que digamos tiene que ser verdad, sea un sí o sea un no. Cuando tengamos que decir un no, pues seamos sinceros y decir: no, en esta ocasión no creo poder. En esta ocasión sinceramente no puedo. Pero ser claro, porque a veces por la pena o por no quedar mal, decimos: sí, yo ahí llego, manito, ahí voy a estar puntual, no, yo sí cumplo, ahí te llevo lo que te dije. Y llegándose el tiempo y la hora, pues nada, ya está la gente esperando. No, pero digo que sí venía, digo que sí cumplía, digo que sí lo traía. Y a la hora de la hora, nada. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de ser firmes en nuestra determinación, en nuestra decisión, sí o no. Así de simple y sencillo. Porque tú digas un no, no eres malo. Porque tú digas un no está diciendo que tú seas una mala persona. Simplemente que conoces tus limitaciones, conoces tus tiempos y sabes que aunque quizás quieras, pero no vas a poder cumplir. Y eso es mejor a dejar a una persona plantada y finalmente que te deje de creer por tus mismas palabras. Bueno, ahora sí, después de analizar estos dos pasajes que nos hablan del nombre de Dios, la Biblia, ahora vamos a entrar ya de lleno al subtema que vamos a ver, da muchos nombres
de Dios. Y cada uno de ellos refleja algún aspecto de su carácter. Les decimos nombres de Dios porque nos dicen algo verdadero sobre Él. Nos dicen algo verdadero sobre Él. Ay, creo que ya se prendió la pantalla, déjame ver si se puede proyectar. Déjeme ver. Pues no me dejan proyectar. Bueno, de cualquier forma, miren, vamos a hacer un ejercicio. Hay muchos nombres que yo traigo aquí. Yo les voy a dar citas. Bueno, no creo que alcance para todos, pero lo podemos hacer por bancas, ¿sale? Armar equipo de una banca. ¿Qué? ¿No quieren? Bueno, les voy a dar la cita. En la cita que les voy a dar, ustedes van a descubrir el nombre con el que se menciona a Dios. Entonces, ustedes, alguno de los de la banca, si son 2 o 3, que bueno, si es nada más uno que está en la banca, pues él solito me va a decir cuál es ese nombre que está en ese versículo y por qué cree, o más bien dicho, no por qué cree, sino que va a describir brevemente ¿por qué cree que a Dios se le menciona de esa forma? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? O sea, yo le voy a dar la cita y me va a decir, bueno, yo aquí en esta cita veo que a Dios le llaman de tal forma. Ahora, el león, ¿qué representa? Y ahí usted va a decir las características, ¿sí?, de lo que ese nombre representa para usted. Porque por eso Dios se menciona de muchas formas. No porque Él sea una torre o porque sea un escondite, ya les estoy dando algunos nombres, o porque sea una polilla, sí, también así se le menciona aquí, indirectamente, sino porque con ese nombre representa algo, y eso es lo que ustedes van a levantarse y decir, bueno, yo considero que se le da a Dios este nombre porque a través de ese nombre podemos conocer que Él es, ¿sale? Bueno, ahí va entonces, aquí va para mis hermanos del coro Isaías 31:4. Para mi hermano Samuel y mi hermano Sergio, Deuteronomio 32:11. Para mi hermana Miriam, mi hermano Abel, Isaías 53:7. Gracias. A mi hermano Abel, Isaías 53:7. A mi hermana Miriam Cruz, Mateo 23:37. Para mi hermana Nayeli y sus pequeñines, Salmo 84:11. ¿Quién está atrás? Para mi hermana Angie, Apocalipsis 22:16. Para mi hermana Frida y Zaira, perdón, Salmo 27:1. Para mi hermano Jesús Candia, Apocalipsis 21:3. Para mi hermana Keta, Clara y Martita, perdón. Ay, ¿cuál me quedé? ¿Cuál tenía, hermano Jesús? Apocalipsis 21:3. Hebreos 12:29. Para mis 3 hermanas.
Para mi hermana Abby y familia, Salmo 36:9. Para mi hermano José Luis, mi hermana Adriana y Pepe, Deuteronomio 32:4. Para mi hermano Javier García, Salmo 119:114. Para mi hermana Oli y... Ay, ¿quién está junto? Mi hermana Lupita Rosas, perdón. Salmo 91:1. Para mis hermanos, ¿quién está atrás de mi hermano Israel? No lo diste. Bueno, mi hermana Elvia. Ok, mi hermana Elvia, Proverbios 18:10. Para mi hermano Israel y mi hermana Lupita, Salmo 84:11. Y para mi hermana Anita y mi hermana Adriana, Apocalipsis 21:22. Creí que no iban a alcanzar, pero sí alcanzaron. Y nos faltaron, pero ahorita vemos. Para la próxima les toca a los que no les toca. Entonces, empezamos, hermanos. Isaías 31:4. El nombre y características. Pueden leer quizás un poquito antes o un poquito después, es decir, el contexto para que ustedes vean el nombre. A veces el mismo pasaje da las características de por qué se le llama así a Dios o por qué Él se autonombra de esta forma. Entonces, como león, Dios nos está representando que Él es valiente, que no es cobarde, que Él es fuerte. Muy bien. Ok, bueno, ya vieron el primer ejemplo, ¿no? Yo creo que ya con eso podemos continuar. A ver, hermanos, Deuteronomio 32:11. Pero primero el nombre, hermano. ¿A qué se compara Dios en ese pasaje? Al águila, ok. Ok, muy bien, hermano. Todos, bueno, no sé si conozcan a las águilas, ¿cómo podemos decir? En persona, bueno, no sé si esté bien dicho. En vivo, ok. ¿Verdad? Pero son de las aves más veloces y que por lo mismo de que son veloces y se elevan muy alto, siempre contemplan o tienen bien ¿Perdón? Sí, hermana, es que no la escuché. Tienen siempre su visión bien clara. Sí. No se pierden, como decía el hermano Sergio, pues guían a través de esto. Bueno, muy bien. A ver, hermano Abel, tu cita, por favor. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero
cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está considerándose como el cordero y como una oveja, y la característica de un cordero o de una oveja es que son muy tranquilos, son muy pasivos, no hacen alarde o tan quietecitos, son obedientes, y así fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Ok, bueno, muy bien, ¿no? Ahí nos habla, el león y el águila son animales fuertes, ¿verdad? Que guían, que son valientes. El cordero es ejemplo de Dios por esa mansedumbre, por esa paciencia. También podemos ver en estos animalitos, ¿verdad? Y pues todo esto es Dios. Acuérdense que estamos resaltando las características de estos seres para conocer a Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito cuando Dios menciona un león, un águila, un cordero, para que nosotros lo conozcamos. Él usa un lenguaje muy humano para que nos demos cuenta cómo Él es en realidad. Bueno, Mateo 23:37, hermana Miriam. ¿Cuál es el nombre, hermano? ¿Y usted? Exacto. Exacto. Ok, sí, mamita. De hecho hay videos, yo he visto un par de videos en internet, como bueno, son videos de gallinitas que pues tienen ahí andan con sus pollitos cuidándolos, y de momento sale una víbora, y pues la víbora está grande y pues es más fuerte que la gallina, pero la gallina le empieza a pisar, le empieza a dar picotazos con tal de defender a sus pollitos. También otro video sale de un carro que está pasando con sus llantas. Bueno, se ven nada más las llantas y la gallinita que está ahí escondidita y está protegiendo a sus pollitos para que pues el carro no les pase encima. Yo creo que todos hemos visto estas escenas con respecto a las gallinas y son muy protectoras. Entonces yo creo que a través de esto Jesús nos estaba diciéndole al pueblo, Dios tantas veces los quiso proteger, pero ustedes no se dejaron. Vea el corazón de Dios, como a través de ese ejemplo de la gallina nos dice que Él siempre nos quiere proteger, que Él siempre quiere cuidar de nosotros. Y entonces cuando nosotros nos sentimos desprotegidos, ¿por qué será? ¿Porque Él falla o porque nosotros nos vamos corriendo, verdad? Nos salimos de la cobertura de sus alas. Dios no miente, Él es veraz y Él siempre quiere protegernos como la gallina a sus polluelos. Aquí voy a abrir un paréntesis porque siempre a Dios se le menciona en término masculino, pero aquí en este caso pues se compara con ¿qué? Pues con una gallina, ¿verdad? Y no es ofensa, para él no es ofensa. ¿Sabe por qué no es ofensa? Porque Dios no es hombre.
Dios no es hombre y Dios no es mujer. Él es espíritu. Él no tiene sexo. ¿Sí? A lo mejor para lo que estoy diciendo para ustedes quizás va a sonar a ofensa, pero esa es la realidad. Dios no tiene sexo. Y a lo mejor alguien me va a decir, pero Jesús vino como hombre. Bueno, porque en su época era lo más apropiado que él naciera con características masculinas, pero no porque él amara más a ser hombre y despreciara a ser mujer. Él no tiene sexo, él es espíritu. Entonces debemos de tomar pues esto en cuenta también. A lo mejor no es algo que sea debatible, pero sí cuando alguien pues haga referencia a esto, pues lo debemos de tomar así como lo que Dios es, un espíritu. Bueno, Salmo 84:11, ¿qué dice? Porque soy escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que han de integridad. Aquí no despide a Dios, lo compara como un sol y un escudo. Y lo que él promete en esto es que los que andan de bien, que los va a cuidar siempre. Y Dios ha dado a su corazón como fuente de luz, guía y protección, que bendice a aquellos que lo buscan con integridad. Sí, gracias hermano Nayeli. Bueno, el sol, ¿qué podemos decir del sol? Aquí se le refiere a Dios como un sol. ¿Qué haríamos sin el sol, hermano? No existiríamos, así de simple y sencillo, no existiría la vida en ninguna parte y de ninguna forma, porque el sol es necesario. Entonces, aparte de que el sol alumbra, el sol calienta, el sol conforta, de hecho el sol es necesario para nosotros en el plano de salud. Sin el sol no se podría generar la vitamina D que tanto necesitan nuestros huesos para fortalecerse. Hoy se habla mucho que el sol, que cuídate del sol, que te va a dar cáncer y muchas cosas. Casi vemos al sol como algo malo, como algo peligroso, pero la realidad es que Dios no lo hizo para que nosotros le tengamos miedo al sol. Es verdad que nosotros como humanos hemos destruido pues la capa de ozono que nos protege de esos rayos del sol y que pues ahora tenemos que andar usando protectores solares por lo mismo. Pero el sol no es malo, el sol es un astro que Dios hizo para beneficio de la humanidad y de todos los seres vivos. Entonces, veamos cómo Dios dice, yo soy sol. Necesitas de mí para vivir, necesitas de mí para que alumbre tu vida. De hecho, él dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros como si fuera el sol. Hace la referencia del rostro de Dios como si fuera un sol. Entonces, es muy importante que cuando habla la Biblia de Dios como sol, lo reconozcamos porque sin Él no podemos vivir. Apocalipsis 22:16, ¿qué dice? Yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El nombre es la estrella resplandeciente de la mañana. Exactamente. Ok, está muy bien hermana Angie. Sí, pues de hecho el sol es una estrella, pero aquí Dios habla específicamente de una estrella, porque bíblicamente la estrella, ¿para qué sirvió con respecto a los magos? Para guiar, ¿verdad? Para guiar, era una guía para estos personajes que llegaron al encuentro de Jesucristo. Y pues para nosotros también Dios y Jesucristo
pues son guías para nuestra vida. Salmo 27:1, está facilísimo este. Hasta no lo sabemos de memoria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Su nombre es luz, salvación y fortaleza. Okay. A entender que como luz, porque Él nos guía en sus caminos y siempre nos guía hacia la verdad. Salvación, porque siempre nos da liberación de pecados y siempre nos está perdonando en todo momento. Y fortaleza, porque nos ayuda. Es nuestra fuerza. Nos da fuerza, ¿verdad? Gracias, Iván. Amén. Gracias, muy bien, muy bien. Dice Isaías 40 que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas, ¿verdad? Y dice la palabra que da esfuerzo alcanzado. Entonces aquí nosotros vemos cómo David está también refiriéndose a Dios como una fortaleza. ¿Cuántas veces como seres humanos nos hemos sentido apachurrados, ya no queremos seguir, nos sentimos desanimados, pero clamamos a Dios y Él nos da nuevas fuerzas, ¿verdad? Y Él usa este lenguaje tan sencillo para decirnos, yo soy eso que tú necesitas, ¿sí? Vean cómo Dios, teniendo toda la sabiduría, todo el conocimiento del mundo, usa un lenguaje tan sencillo. Si Dios nos quisiera dar a entender todo esto que estamos viendo, que nuestros hermanos están analizando, si Dios no los tratara de dar a entender en sus propias palabras, no lo entenderíamos, no lo comprenderíamos. Hace unos jueves yo les decía, es como si Alberto Einstein viniera a quererme explicar la teoría de la relatividad. Y bueno, al menos a mí en lo personal la física no me gusta. Y si él se pone ahí en un pizarrón a decirme, mira, la energía es igual a esto por esto otro, pues yo me quedo en las mismas, porque no le voy a entender a su lenguaje como físico, matemático, no le voy a entender. Pero si le agarra un ábaco y me dice, mira, ¿ves estas bolitas? Si las haces para acá, es esto, ¿verdad? O sea, si se va a un lenguaje sencillo, entonces yo lo puedo comprender. Bueno, pues Dios nos ama tanto que Él no nos explica las cosas como Él las ve o como Él quisiera decirlas, sino que usa estos ejemplos para que nosotros lo entendamos, para que nosotros comprendamos esas características que Dios tiene para con nosotros. Bueno, vamos con la siguiente, Apocalipsis 21:23. Ahí. Sí, 20, ¿no? Sí, ok, 21:23. 21, 23. ¿Quién le tocó? A mi hermano. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios y su lámpara es el Cordero. Gracias, hermano Jesús. Aquí está. Lámpara y luz. Lámpara y luz. Y bueno, ¿y para ti qué importancia tiene una lámpara y la luz? Pues que la luz nos va a iluminar, pienso yo, el entendimiento para entender su palabra, y la luz nos va a guiar por nuestro camino hacia el Señor. Muy bien, está bien. Ahorita, bueno, mi hermano ya saben que él es médico, y al verlo, digo, ¿cuán importante es para los procedimientos médicos tener lámpara? En una ocasión nació un niño deprimido, no estaba respirando, le dimos con la bolsa de oxígeno, para el oxígeno, una mascarilla, y no respondía el niño. Bueno, le hicimos maniobras. Entonces, cuando un niño no responde con estas medidas,
pues hay que intubarlo. Y bueno, pues le pido el laringoscopio para poder pasar el catéter, la cánula. Y estoy buscando la laringe para pasar por ahí el catéter. Y ya lo tenía, pero a la hora de que voy a pasar la cánula, se apaga la lámpara. Y ahora es una corredera, porque pues de eso depende la vida del pequeñito. Afortunadamente trajeron otro mientras le estuvimos dando con la bolsa y la máscara oxígeno. Pero cuán importante es la luz. También me ha tocado ver compañeros que están en cirugía y de momento se apaga la luz por un momento, en lo que echan la luz con la planta eléctrica, y es un caos, ¿sí? Al menos yo le hablo en el área que pues por gracia de Dios trabajo. Pero cuán importante es la luz, hermano. Cuán importante es la luz. Cuando nosotros vemos que una de las 10 plagas que mandó Dios a Egipto, la 9ª fue la plaga de las tinieblas, que por 3 días se oscureció. Y dice que era tan densa la bruma, tan densa la oscuridad, que hasta la podían tocar. Y que mientras estuvo esa oscuridad, pues la gente dice que no se movía de su sitio. Imagínense, la falta de luz nos paraliza. La falta de luz nos intimida. La falta de luz no nos deja actuar. La falta de luz no nos da libertad. Imagínense esos pobres egipcios. Si tomamos literalmente lo que dice la palabra de Dios, que dice que no se movieron de su sitio, imagínense que aquí se nos va la luz y usted 3 días tiene que estar ahí en esa banca, y si me dan ganas de ir al baño, digo, si lo tomamos literal, yo creo que cuando dice la palabra no se movieron de su sitio, quiero pensar que se refería a que no se movían de su entorno, ¿sí? De las áreas que ya conocían. Porque, por ejemplo, se nos va la luz, ya sé mínimo el camino al baño, ¿verdad? O hacia la estufa para prepararme algo. Pero cuán importante es la luz en nuestra vida. ¿Sí? Cuán importante es que haya luz. ¿Sí? Hoy los jóvenes no saben vivir sin luz, porque se va 5 minutos la luz y ¿quién apagó el internet? ¿Verdad? Y se ponen como loquitos. Bueno, nos ponemos como loquitos, ¿verdad? Algunos adultos también nos ponemos como loquitos porque no hay internet, porque se fue la luz. Entonces, es muy importante. Por eso vean que sol, estrella, luz, lumbreras, digamos que nos hablan de lo mismo. Pero nos hablan de lo mismo porque Dios nos trata de dar a entender que es tan importante la lumbrera, la luz para nuestras vidas, que por eso de diferentes formas nos dice que Él representa eso para nosotros. Bueno, vamos con lo siguiente. Hebreos 12:29, aquí a nuestras hermanas. 12:29. Sí, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el texto anterior pues nos aclara: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pues nos habla de una parte bien importante de su carácter, que se enoja, que no acepta la infidelidad, y que tenemos que tomar en cuenta que nuestra relación con Él debe de ser muy, muy seria, porque con Dios no se puede jamás. Sí, ¿verdad? Es luz, pero también dice aquí es fuego consumidor, ¿verdad? Bueno, aquí podríamos hacer de este nombre de Dios, podríamos sacar toda una enseñanza, pero bueno, el fuego, ¿qué hace?
purifica, calienta, pues también alumbra, pero yo creo que el purificar, yo creo que es de las razones principales por el que se menciona se hace referencia a Dios como fuego, porque Él nos purifica. También el Espíritu Santo es simbolizado por fuego, porque esa es una de sus funciones: purificarnos, santificarse, quemar todo aquello que no le agrada a Dios para vivir en santidad con Él. Bueno, Salmo 36, 9. A ver, un poquito más fuerte ahí, porque no te escucho. Ok. Bueno, ahí hay una palabra que se menciona, dice manantial, ¿verdad? Un manantial. Bueno, un manantial todos sabemos que es un lugar donde brota el agua, ¿verdad? Bueno, pues Dios también en nuestra vida es un manantial. Cuando nos sentimos abrumados, sedientos, Él es esa agua que viene a refrescar nuestra vida. Deuteronomio 32, 4. Exacto. Muy bien, hermana Adriana. Pero bueno, una roca, ¿qué significa para nosotros? En este caso tú estás hablando de una roca de cimiento, ¿verdad? Entonces, Dios es el cimiento, debe de ser el cimiento de nuestras acciones, de nuestra vida, de las acciones que tomamos, ¿verdad? Eso es de acuerdo al ejemplo que ponía nuestra hermana Adriana de esa enseñanza que dio Jesús del hombre que era prudente y hizo su casa sobre la roca. Así también nosotros debemos de edificar nuestra vida sobre esa roca que es Dios mismo. Salmo 119, 114, ¿qué dice? Exacto. Y lo que significa, entre otras cosas, un lugar de refugio. Exacto. Muy bien, hermano Javi. Escondedero, ¿verdad? Diría uno, ay, ¿cómo que Dios es un escondedero? Bueno, pues Él mismo lo está diciendo en su palabra. Él es nuestro escondedero donde nosotros nos podemos refugiar. Yo no sé si ustedes han sido presas de gente que, pues mala, sí, gente mala, ya ni les digo extorsionadores, en la escuela, en el trabajo, siempre vamos a estar rodeados de gente que quizás quieren hacernos la vida imposible, pero Dios nos dice, yo soy tu escondedero, yo estoy contigo, yo te voy a proteger, puedes refugiarte en mí, ¿verdad? Qué hermoso que con estos nombres nosotros podemos conocer más a Dios, podemos identificar más el carácter de Dios. Vamos con la siguiente porque ya se nos está acabando el tiempo. Salmo 39, 11, ¿qué dice? Salmo 39, 11. A nadie se lo digo. A mi hermana
Oli, no se los digo. Ay, perdón, me brinqué el 90. Está bien, hermana. Coméntalo, por favor. Sí, hermanita. Él es todopoderoso, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios. Proverbios 18:10. Habla de la torre, en los tiempos antiguos las torres se utilizaban para proteger a los pueblos de los enemigos. Entonces se subían los atalayas y cuidaban de la ciudad, entonces lo comparan con la torre, que es quien nos protege. De hecho, todo el Salmo, todo Proverbios menciona eso, dice que correr, que vamos hacia él y encontramos nuestro refugio. Exacto. Muy bien. Vean cómo todos estos nombres no es porque Dios se autoexalte, sino los nombres que Él nos da es para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Sí. Dios puede usar esos nombres para decir, no, pues es que yo soy grande, témanme, y podría usar Dios eso con toda la liberalidad que Él pudiera hacerlo, porque es Dios. Pero Él, a través de estos nombres, lo que pretende de nosotros es que aprendamos a confiar en Él, a saber que Él está siempre al pendiente de nosotros. Bueno, ¿qué dice el Salmo 84:11? Ya lo habíamos leído, me parece, ¿no? Salmo 84:11. Es que había dos nombres. Sí, hermano Israel. Sí, exacto. Ok. ¿Qué representa para usted un escudo, hermano? Protección. Muy bien. Así es, amén. Muy bien, hermano Israel. Ya ven, no estuvo tan difícil el ejercicio, ¿verdad? Y ya finalmente Apocalipsis 21:22. Sí, manita. Amén, hermana, amén. Aquí el nombre es templo, ¿verdad? Dice el pasaje. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Sí. El templo. ¿Qué representa para nosotros el templo, hermano? ¿Un lugar de qué? De reunión, de alabanza, de oración, de adoración, ¿verdad? Y Él dice que en el futuro no va a haber un templo como tal, porque el templo es Dios mismo. Dice la palabra también que a Él se congregarán todos los pueblos. Quiere decir que su presencia va a ser el centro de reunión de todos los seres vivientes en aquel tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es que nuestro Dios en ese tiempo nosotros vamos a poder disfrutar de su presencia, vamos a poder estar a su lado, ya no lo vamos a ver como por un espejo, sino
sino en realidad vamos a contemplar la gloria de Dios. Qué hermoso va a ser todo aquello, hermano. Bueno, pues estos son los nombres por ejemplos de su creación y por títulos. Vamos a seguir viendo los nombres de Dios, ya esos que usted también mencionó al principio, para las siguientes enseñanzas. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quiera aportar, hermano? ¿Nada? Bueno, ok. Entonces, lea un poquito acerca de Dios. Yo sé que muchos saben de Dios, pero bueno, ya que estamos tocando estos temas, y si es posible profundizar más, le decía al principio de la enseñanza a mis hermanos que ya estaban, que de la Biblia le podíamos haber sacado mucho más jugo, pero bueno, también pues depende del interés de ustedes. Si hay interés, pues hablamos más, y si no, pues hay lo que yo les vaya pudiendo dar. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias.